Muy, Sí, Miss. muy ya. Atentos porque yo voy a llamar a cualquiera para que haga el ejercicio. Ya. Cuando digo Aliyaku, estoy diciendo, estás bien. Diego debería abrir otro diálogo, ¿no es así? Maipita Kanki, Maipita Kanki, esta pregunta debería ser si es que no lo conozco, pero acá yo sé que lo conozco, ¿no? Pero igual, Maipita Kanki, ¿cuál sería la respuesta de Giovanni? ¿Qué diría? A ver, no jaja, carwas, marca pitam, ka. Ya puede ser. Yo soy de Carhuaz. La pregunta sería, ¿Hamja? ¿Maipita Kanki? Le vuelvo a preguntar porque estoy haciendo diálogo. Diego, ¿qué diría? Diego diría, nojaja, waraspitam, ka. Y le pregunto, piwantaj, Carhuaz cho, takunki, ¿con quién vives? Piwantaj, Carhuaz cho, takunki. ¿Cuál sería la respuesta de Yuba? Miren, estamos entrando ya a un diálogo más profundo. ¿Cuál sería? Taitawan, taitawan, coma, mamawan, ñañawan, ñañawan. Ah, fíjense, ve, ¿por qué está apareciendo la A? Ahorita les voy a explicar. Mamawan, ñañawan. Si tengo dos hermanos, digo, Ishke, Turi, Kunawan. ¿Ya ves? Ya estoy haciendo diálogo, vivo con mis dos hermanos. Este doble A es que significa mi papá, mi mamá, mi hermana y con mis dos hermanos. Diego, ¿qué diría? Pero para no cortar el diálogo, Giovanni tendría que añadir algo. Hamka, simplemente así, Hamka, y así sobreentiende que le está preguntando con quién vive. ¿Qué diría ahí? Ñoqaqa mamá llawanmi taku, ¿no? Yo solo vivo con mi mamá. Nuevamente acá apareció el alargamiento vocálico y acá también yo vivo solo con mi mamá. ¿Y matarure kanki? Le pregunto. ¿Ya? ¿Y matarure kanki? Pregunta Diego. ¿Cuál sería la respuesta de Giovanni? No, caca. Yachatsikoq kanapaqmi yachakuyka. ¿Y ahí cómo sería? Ya, voy a poner ahí Ignacio, escribiendo mal, Amadeo Ramos Olivera, Yachaiwasi Chomi, Kima, Ñejicho, Keka. En tercer ciclo estoy, ¿no? Muy bien, ¿ven? Ahí está mi diálogo. ¿Les parece? Y está el diálogo, ¿ven? Así voy ampliando, ampliando, ampliando mi diálogo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Cristian y Sonia. A ver, Sonia, los dos van a hacer un diálogo. Cristian va a ser de Diego, cambia nomás. Y Sonia va a ser de Giovanni. A ver, chicos, lean. Y si pueden añadir otras preguntas, mejor. Cristian.
¿Estás? Sí, profesora, buenas noches. ¿Comienzo o no, profesora? Ya. Muy bien. Profesora, disculpe, buenas noches. Estoy en la calle, todavía no llego a mi casa. Ay, ay, ay. 2 minutos llego, mi. Ya, entonces con No se Giovanni. escucha. Ya, Cristian y Giovanni. Muy bien. Vamos, chicos. Lo leemos, ¿verdad, profesora? Sí, van a hacer el diálogo. Van a ir cambiando ya de dónde son. No necesario. ¿Qué cosas deberían cambiar? De dónde son, con quién viven. Estas cositas que están de amarillo van a ir cambiando, ¿ya? De acuerdo a su realidad. Ya, muy bien. Empieza Cristian. Ajiyaku Giovanni, imanotan kaykanki. Allí ya, Cristian. Kamka y Manota, dice la profesora. Ajá. Keikanki. Disculpe la voy a profesora, estoy en mi trabajo, pero sí la estoy escuchando. Ya. Keka. Me pitahkanki. Sigue. No capaz, garas, marcapita, ka. Kamka, waikapita, kanki. Maipita, Maipita, pronuncia bien. A ver. Nojaka Nuevamente yungay Giovanni. Nuevamente. No capaz, garas, marcapita, ka. Kamka, maipita, kanki. Jamja, jamja. Kamka. Nojaka yungay marka pitamka. Piwantak karas markacho takunki. Taitawan, mamawan, ñañawan. Ishkay, turikunawan, kamka. Nojaka mamayawan mi taco. Imatata ruraykanki. Imatata ruraykanki. No capa, yachatziko, ganampanmi, yachachikuy. Ignacio Amadeo Ramos Olivera. Yachay, Huachaumi. ¿Eso cómo se pronuncia, mi disculpe? Yachay wasi chomi. Yachay Huasicho, Kima, Nikicho, Kaika. Queca, queca. Ñeje, ñeje. Acá esto pronuncia como si fuera E. Ñejicho. A ver, pronuncia la J con la K. A ver, ¿quién más? Dos voluntarios más. Profesora Bicho. Ya, a ver, Yo mismo también. Silvana. De lo que dice saludos, desde saludos, Ajá, los saludos. no es necesario mencionar los nombres, ¿verdad? Solamente las conversaciones. No, cambia los nombres, pues cambia con el tuyo. A ver, dice Ajiyaku Giovanni. Claro, es una pregunta, pues. Ajiyam Diego, Hamja, Conversa Imanota. con alguien, conversa con alguien. A ver, ¿Con quién? ¿quién más ¿Quiénes está? están? ¿Quién está? Conmigo. Ya, Ya, Diego, empieza tú. ya, Diego, empieza. Ajiyaku Silvana. Ajiyam Diego, Hamja, Imanota, Kekanki. Nojapis Ajiyam. Misa, ¿y es Kaika o Keka? Queca. Entonces, Nojapis Ajiyam Keka. Maipita Kanki. Mepita.
Me pitakanki. La pregunta es natural, Diego. Me pitakanki. Me pita kanki. Kanki. Ka. Kanki. ¿Así mismo? Kanki. Parecía Ajá. una pantalla. Así. Me pitakanki. Profesora, ahí me apareció. Profesora, Ahora sí. ahí está, ahora sí. Y ahora sí. Yo. No jaja, mancos, marcapitamka, kamja, me pitakanki. No kaka, No ka. No ka. no kaka, karas pitamka, Ujú, muy bien. iwantak, karas cho takunki. Teta wan, mama wan, ñaña wan, ishkay turikuwan, jamja. Silvana, acá. Tetawan, dice. Ya, es doble A, Mamawan. ¿verdad? Claro, te estoy marcando ¿Verdad? la La doble A. doble A. Ya. Ya, profesora. Ya. No, no Tetawan. jaja, ya. No jaja, mama yawanmi taku, imata rurekanki, imata rurekanki. No, jaja, yachachikoq. Kanapaqmi. No, kanapaqmi. Kanapahmi. Kanapaqmi Kana, yachakuya. fíjate acá. Pahmi. Kanapaqmi yachakuyka. Kanapahmi. Kanapahmi. Acá, eleva la voz. Allá, kanapaqmi. Kanapahmi. Kanapaqmi. Kanapahmi. Allá, kanapaqmi. A ver, ¿dónde voy? Ya, No, muy bien. jaja, yachachikoq, kanapaqmi. No me sale, mis. Kanapahmi. Eleva tu voz en pahmi. ¿En paj o en na? En paj. Alarga un En paj. poquito acá y eleva tu voz. A ver, no, jaja, yachachikoq, kanapaqmi. Y achakika. Kanapaqmi. Ya, wasichawmi Ajá. mucho que Ya. A ver. Las palabras en quechua, por lo general, son palabras que son graves. ¿Ya? A ver, las palabras en quechua son graves. Ahí les he hecho una captura. Las palabras en quechua son, por lo general, graves. ¿Qué significa? Que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Ya? En la penúltima sílaba. A ver, vamos a leer, ¿ya? ¿Cómo sería? Ayiyaku, Ayiyam, Imanotaj, Kekan, Ki, Nokapis, Ayim, Keka, baja, ¿ve? Mai pitakanki o me pitakanki, Nokaja, Nokaja, no digan no caca, porque están diciendo no es caca. Karwas marca pitamka, Kamka, Maipita Kanki. A ver, pronuncien. A ver, Silvana, pronúnciame las palabras. desde que Ya, acá, vamos leyendo acá con la chaguaya, ¿ya? Inti, inti, Ukush, ukush,
Ato. Ato. Pani. 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 Usha. 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 No, Nani. usha. Nani. 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 Papa. Papa. Ajá. Ñawi. Ñawi. Cuchi. Cuchi. Ya. Maki. Maki. Chaki. Chaka. Guayi. Guayi. Llama. Llama. Senja. Senja. Luichu. Lunchu. Ajá. Llanta. Llanta. Ajá. Shimi. Jimi. Jaca. Jaca. Tsaca. Saca. Y piña. Piña. Los alfabetos de la chaguaya son 17, más uno que es del quechua chanca que han agregado, que es tra, así, son 18, ¿ya? Tra. Estas son fíjense, las vocales cortas, I, U, A, U, I, U, A. Así suenan, ¿no? I, U, A. A ver, ¿quién quiere leer? Yo, profesora. A ver, ya. Junior, ¿no? Sí, profesora. A ver, lee. I, U, A. Ajá. I, U, A. Ah, ya. A ver. ¿Quién quiere? Las consonantes se leen pa, na, ka, ta, ra, ja, ja, ma, cha, wa, ya, sa, la, ya, sha, ja, sa y ña. Así se leen las consonantes en quechua. Todas las consonantes se leen como si tuvieran una A, ¿no? Como si tuvieran una A. Muy bien. Entonces hemos dicho que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Ahora, les propongo hacer un gráfico y vamos a escribir, ¿no? Ya, vamos a escribir palabras. Ya, yo copio lo que ustedes escriban en el chat. Los quiero escribir, ver escribiendo a todos. Por ejemplo, ejemplos con A, con A, con I, con I, con U y con U. Luego con K y con K. A ver, chicos, ejemplo. Escriban, por favor, para ver cómo están escribiendo. ¿Ya? A ver, ya va uno. Ya van dos. Solo dos. ¿Cuántos estamos en el aula? Estamos 12. A ver, escriban, chicos, escriban. Ya son 3. A ver, voy a ver. A ver, Kiru. Muy bien. Kiru. Ato. Ya. Acá también voy a ponerlo, ¿ya? Ato. Laya. ¿Por qué Laya? Ay, 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 acá, ¿no? Ya estaba mal. Ya sigan escribiendo. Gracias, Junior.
Gracias, Héctor. A ver, escriban ahí. Ya, Paqui, dice Winder. Bien. Ya. Winder ha puesto por acá Paqui. Laia, ¿no? O Malaya. ¿Qué más? Vamos a poner esto acá y acá. Pani, dice Héctor. Pani. Taranaj, 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 nomás es, no es doble A. Human. Human no lleva alargamiento vocálico. Bien, Silvana. Taranaj es con una sola A. Paikuna, Florentino. A ver, Paikuna, ahí no estamos en el caso. Tarana, Hamkuna, ya, Winder. Chayua, ya, con A, ¿no? Noja. Ham, Silvana. Usha, ya, Winder. Muy bien. Usha. ¿Qué más? A ver. Usha. Paki. Vamos colocando Paki, Laya, Kiru, Aljo. Ya, acá, ¿no? Aljo. Aljo. Ya, por acá. Ichu. ¿Qué más? Ya, chicos, son 13. Héctor, Alalan, Ukush. Bernardo, ya, Ukush. Voy a poner, aunque sean copia mi Ukush, ¿no? Junaj. Ya vamos poniendo acá. Junaj. Junaj, Junaj, Junaj con una sola A. Junaj, ¿quién más? Ayapa. Muy bien, Giovanni. Acá, ¿no? Ayapa. ¿Qué más? Kakash, Sonia, muy bien. ¿Dónde iría el Kakash? ¿Acá o acá? Kakash. A ver, Honju, les voy ayudando, ¿ya? Shonju. ¿Qué más? A ver, Pukash, ¿dónde iría? ¿Qué es el Pukash? Pukash. ¿Qué más? A ver. Quinto. Cutipe. Cutipe. Es como volver, ¿no? Volver a ser. Cutipe. ¿Qué más? Kuru. Ya. Cantu. Cantueta, ¿no? A ver. Jaja. ¿Qué más? ¿Dónde iría? Huaca. Acá, ¿no? Huaca. ¿Dónde iría? Huaca. Ahí, ¿ve? Jaja. ¿Qué más? A ver. A ver, a ver. Guaya, dice por acá. No te vayas todavía. Pucash, dice Winder. Lo que pasa, cuando tú dices, muy bien, Winder, gracias por tu pregunta. Pucash o Pucash. Acá sería, dice, es rojo. Pucash es del chancho cuando matan. ¿Han visto este globo que hacen del, cómo se llama eso? A ver, Winder, ayúdame ahí. ¿Cómo se llama eso de, es en el urinario, ¿no? O sea, donde está en la vejiga del chancho, ¿no? ¿Han visto ese Pucash o no? ¿Sí o no? Ah, el chunchulín. Ya. Oh, ya. El chinchulín es, güey, tripa, pues, tripa tierna le llaman, creo, ¿no? Ya, el pucash es la vejiga del chancho. Vejiga del chancho, ¿cómo se llama? Secado, ¿no? Secado y soplado, o sea, cuando lo sacan, nomás lo soplan y luego lo dejan. Y eso se hace un globo. Con eso los niños jugaban anteriormente, ¿no? Entonces la vejiga del chancho, pero esa vejiga seca del chancho, ¿no? Vejiga, poner acá, seca del chancho. Entonces,
Miren ahí el alargamiento vocálico está diferenciando significado. Pukash, cuando dices rojo, dicen, ¿no? En cambio, el pukash es otra cosa, la morcilla. La morcilla también es la morcilla y hacen en la tripa, ¿no? Le llenan maíz, cebolla, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa habían escrito? A ver, entonces viene del verbo soplar mis. No es tanto el soplado, sino es la vejiga en sí al que le has llenado aire. Eso se llama pukash. La acción de soplar, eso es otra cosa, no se me confunda. Ya, entonces, muy buena pregunta. Excelente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, acá no hay ningún problema, ¿no? El problema está acá. Ahora vamos a ver el caso de monoftongación. Cuando ja, cuando suena ja, todo aquello que ustedes van a mirar en una escritura con ja escrito así, se pronuncia ja, pues así tal cual, ¿no? Ja, ja. Este es sonido fuerte, ¿ya? Sonido fuerte, un poco como que te raspa la garganta, parecido o sea, un poquito semejante a ga. Ya voy a ponerle así en barras, porque las barras representan la pronunciación, ¿no? Es una representación fonética. Ga, re, ri, ¿qué más? Go, gu. Este sonido es lo que se escribe con ja. No me pronuncien caca, no caca. ¿Qué es eso? Es no caca. ¿Y cuando se pronuncia ka? Cuando el sonido se parece a ka, que, ki, ko, ku. A todos estos sonidos, cuando se parece, se escribe así. Lo sencillo, este sonido fácil de pronunciar, ¿ya? Fácil de pronunciar. Que les quede eso, por favor. Diego, ¿cómo se llama? Giovanni, todos los que tienen este problema, quédense con esto, el sonido que les raspa, que es un poquito difícil de pronunciar, es con ja. Todo lo que está escrito con ja, o sea, con Q le llamamos, ¿no? Con Q en quechua es un sonido fuerte. Cuando es un sonido suave, ka, kash, ¿ve cómo suena? Pukash, waka, waka, cantu, kuru, kutipai, kintu, kakash, kiru, ¿ves? Esos sonidos son sencillos. Ahora, me decían la pronunciación, ¿cuándo aparece la pronunciación E? La pronunciación E. La pronunciación E y O. Cuando está detrás de una K, ¿ya? De esto. Por ejemplo, P, K, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? P, K. Cuando está seguido de K, ¿ya? Por ejemplo, ato, ¿no? Ato, escribes ato, pero pronuncias ato con o, ato, ¿ya? Luego, cuando está, antes de una consonante seguida de ja, ejemplo, shon, hu, ¿ve?
¿Y cómo se pronuncia? Lo pronunciamos shonku. ¿Ya? Acuérdense esta regla. En estos casos aparece, ¿no? Consonante ja. En estos casos va a aparecer. A ver, pronuncia peja. ¿Quién quiere pronunciar? A ver, Cristian. Yo, profesora. Ajá. Es peca, Peja. Muy bien. Ato. atoj, Shonku. shonku, Ajá. Mírame. En la escritura aparece con U. Entonces, toda pronunciación corta, donde aparece la E, se convierte en la escritura en I, ¿sí o no? Se convierte, esto sería, lo pongo en barras porque es una representación fonética y se convierte en I. Todo sonido corto que aparece en sonido O en la escritura se convierte en U. ¿Ya? Ejemplo, pronuncias así, peja. ¿Ya? Pronuncias peja, peja. Pero ¿qué pasa con la escritura? A ver, Giovanni. Giovanni, Junior, ¿están por ahí? Sí, profesora, yo, Junior. A ver, ¿cómo escribo correctamente? P, I, Ajá, J. peja, ¿no? ¿Cómo Sí. escribo correctamente esta palabra? Shonku. ¿Cómo sería? Giovanni, ¿estás por ahí? Giovanni. No está. Sonia, a ver. Sonia, Yali también está ahí, ¿no? No está Sonia tampoco. Rosalba. Miss, aquí estoy. A ver, dime, ¿cómo se escribe correctamente en este caso? Escribe con ¿Cómo? la S, H con la U, la N, la Q Ajá, y Shonku. Así, ¿no? sí, Muy Miss. Sí, bien. profesora. En algunos casos, en caso de la monoptongación, también aparece. ¿Está claro hasta ahí? Por favor. Si no está claro, pídanme repetirlo y lo hago con gusto. ¿Está claro? Profesora, siempre que esté antes de la Q, ¿verdad? No siempre, pero en la mayoría de los casos. ¿Ya? En la mayoría, así es como el castellano. Pues. Es así, pero tiene excepciones. Es igual, ¿ya? A ver, buscamos acá. Escribimos, a ver, pregunto a Yalixa. Así pronunciamos, ¿no? Con Q. ¿Cómo sería la escritura correcta? Yali, ¿estás por ahí? No está. Rosalba, Yo, profesora, a ver, Giovanni, sería a la vez de la O, la U, Q. con Q. Muy bien. Así, ¿no? Miren, ve. En estos casos, por lo general, la pronunciación es con E. A ver, peja, shon, ku, con Q, otro con K. A ver, jotu. Jotu. ¿Saben qué es jotu? Jotu es ¿Es el verbo? una palabra que significa acumular, ¿no? Juntar. ¿Cómo escribo? Suena así, ve, jotu. Al revés, profesora, Jutu. Ajá. Chicos, en caso, por ejemplo, en caso de la K, de K, no aparece mucho la E, no aparece mucho la O. En cambio, ¿saben por qué aparece en la K? En la K aparece por el sonido mismo, por la abertura de la boca,
aparece la E y la O que nos confunde. En realidad son sonidos U y I, pero por la abertura que haces de la garganta, por el esfuerzo que haces, sale la E. En este caso no aparece mucho E en Hakekikoku, ¿no? Eso también es un buen aspecto. Ahora, cuando se lee, en algunos casos, por ejemplo, algunos compañeros de la zona de los conchucos no van a tener problemas con este E, y O, y tampoco I. No van a tener problemas ellos, porque para ellos, por ejemplo, ellos dicen my chauta, no se hacen problema. En cambio, en el callejón de Huaylas, nosotros decimos me chota, así pronunciamos. Por ejemplo, chaupi, pronunciamos nosotros, ellos pronuncian chaupi, nosotros pronunciamos así, chopi. Y ya, en caso de i, cuando es orden, ¿ya? Mikui, cuando es orden. Pero cuando es orden, nosotros en el callejón de Huaylas decimos Miki, Miki. Y esta ahí, como no funciona con alargamiento vocálico de primera persona, se escribe Mikui, ¿no? Mikui. Fíjense en este caso, este AY va a reemplazar en la escritura ¿a quién? Al sonido EE, ¿ya? AY, la monoptongación se llama. A la O va a reemplazar AW. Y esta de acá va a reemplazar a UI, ¿no? A ver, hay que escribir ciertos ejemplos. A ver, escriban ejemplos con O, I. A ver, chicos, ya vamos a terminar. 10 minutitos más. No, 7 minutos más para dejarlos libres. Ahorita nos vamos todos. A ver. Maipita, muy bien, Junior. ¿Quién más? Para saber que están ahí, pues si no pareciera que estoy sola. Ya, Piscoch se fue. Miss, tengo una consulta. Ya. En la palabra me chotak, en la última, bueno, última letra donde es la tag, la T, la A y la Q. La A ahí, ¿por qué no se cambia por una O aplicando la regla anterior? Es que esta regla anterior solo sirve para E y O, recuerda. Para que cambies la escritura en E y O. No puedes generalizar a otras consonantes que son consonantes que se escriben. La A es una consonante del quechua, no hay necesidad de cambiar. En cambio, la E y la O no forman parte de las vocales del quechua central. En la pronunciación sí, pero en la escritura no. Es por esa razón, Diego. Ya, Miss, muchas gracias. Ajá. Guaita, muy bien. Shuyaiki, muy bien. Diego, a ver, escribe tu ejemplo. A ver, escriban su ejemplito ahí. Está bien, Diego, que pregúntenme todo lo que ustedes quieran, porque estas van a ser las clases bien básicas, así como estoy haciendo. Ya, a ver, ¿nadie más? Dueñas, Florentino, Edwin, Yali. O sea, por gusto estoy dictando la clase, creo. ¿Quién más está? Diego, Junior, Silvana, Sonia, Nilton, Junior, Héctor, Rosalba. Somos 13 y aparece una nomás. Ya, a ver, Sonia, Guaita, muy bien. Marcacho, muy bien. Junior, cuanto más escriben y más ejercitan,
mejor para ustedes, ¿ya? Entonces, hemos hecho presentación mientras van escribiendo su ejemplo. Las presentaciones, ¿ya? Ahora, ¿yo cómo me presento sola? Presentación, ¿no? Un poco de autobiografía. Ya, les voy a poner un ejemplito ahí, ¿ah? Los saludos, ahí hemos puesto un poquito de autobiografía, colocamos ahí, ya, recién tengo dos más, Cuyay Niki, por ejemplo, Cristian, ahí escribieras así, a ver si estás viendo, Cuyay Niki. ¿Por qué? Porque este Aiki es el sufijo de segunda persona y tú te estás refiriendo a la segunda persona, tu cariño, tú. Este Iki es tú, por eso es Kuyay Niki, ¿ya? Para todos. Ichikliella, muy bien, Diego. ¿Cómo se hace la biografía? No, jaja, ya, así tienen que escribir, ya me tienen que pronunciar, ya no me tienen que pronunciar, no caca, si les escucho, no caca, les devuelvo a primer grado, no jaja, Margot, Camones, Maguiñam, Ka, ¿ya? Digo, chusku, ishke, watayohmi, ka. Miren, ve, ¿cómo estoy construyendo? Ustedes van a cambiar esto, ¿ya? Voy a poner de celeste lo que van a cambiar. Ya, watayohmi, ka. Ya, chatsi, kohmi, ka. Miren, ve, fíjense, en este caso el verbo kai es necesario. Ya no es como en los otros casos, ¿no? Porque miren, por la concordancia, ¿no? Ignacio, Amadeo, Ramos, Olivera, Chaiwasi, Chomi, Chatsiku. ¿Ves? ¿No? Huk, Chaiwasi, Kuna Chopis, Cha, Sim, Sim. ¿Ves? Estoy diciendo, también enseño en otras instituciones educativas, ¿no? Ahí Profesora, entendí. Hola, profesora, soy Jorge. Jorge. Profesora, ahí tengo una, no sé si la observación que estoy haciendo, no sé si es accesible, Ya. donde que dice, Ignacio Amadeo Ramos Olivera, ¿no podrías, profesora, escribir junto Olivera Chaumi y Eh, Achatico o puedo hacer eso, pero la cosa es que tú remarques la institución donde trabajes. Porque mira, ah, recuerda que Ignacio Amadeo Ramos Olivera Chomi, sí, puedes ponerlo así, y Achasiku, no hay problema. Y Achaiwasi Chomi y Achasiku también, ambas formas. Recuerden que no hay ya, una sola forma, ¿ya? ya, Digo, profesora, muchas gracias. muy bien tu aporte, Jorge. Entonces luego digo, no, yo puedo decir así nomás ya, directo, ¿no? Wagna, marca Pitam, K, marca Yaja, y Chiclian, Marcam, Manam, en una cunapis, Ayapa, Ja, Kayan, Natsu. ¿Ves? Me estoy presentando, ¿no? Tengo dos opciones. 1981, Watachomi, Yuri Kurja, o puedo decir de la otra manera, le pongo entre paréntesis, ¿cómo sería 1900? Waranja, Ishon, ¿cómo sería? Huachunca, tienen que aprender los números, ¿ah? Huachunca, Hukwatam, Yurikurka. Ya, le pongo un punto ahí
Papani, Carlos, Camones. Mamá Nimi, Modesta, Maguiña. ¿Ya? Ahí, otra vez el punto. Acostúmbrense a escribir con signos de puntuación cortos. ¿Ya? Profesora, una consulta. Ya, dime. En la biografía, ya no es necesario su edad de tu mamá, de tu papá, porque en biografía solamente está hablando de una sola De persona, ti, ¿no? de ti. Ajá, por eso, Ajá. No por eso, necesitas decirlo, pero si ajá, quieres decirlo, lo puedes decir, ¿no? Ya ah, puedo decir justamente. yo, Chuscu, Pizham Kaya, digo, ya nosotros somos 5. Pizham Kaya, Kima, Olhukuna, Ishke, Warmikuna, ya. Ahí pongo punto aparte porque voy a hablar de mi Wagna. Recuerden que yo siempre les pido, ¿no? A Wagna, Marcaja. Puedo decir, algunos dicen, por ejemplo, al distrito le dicen, La Merced, Taksha, Suyucho, ¿no? Otros ya dicen, pues simplemente el distrito de la Merced, miren, cambia, ¿no? Distrito de la Merced, ¿no? Cambia, ¿ve? Va cambiando, ¿ve? Ah, ya, nomás distrito de la Merced Chomi, digo, nomás para ponerle un punto, porque si no, no le podría poner punto. ¿Ya? Eh, Chechoga, digo, Chechoga, Papata, Ullukuta, Awashta, ¿qué más diría? Ojata. Mira, ahí suena, ahí sí, Diego, mira, hoja, ¿no? Ahí suena, ojata, cebadata, o cebada, ahí voy a utilizar, cebadata, tukitam, miki kunata, murukuya, ¿ya? Tukitam. Si no quiero ponerle, ¿cómo se llama? Le pongo un punto y coma y pongo hinam, ashmakunatapis, watakuya. Ahí está, cierro mi punto, ¿no? Así chiquito, nomás hago hinam, ashmakunatapis, watakuya. Noja kunaja, ashma, ashma kuipita, ashma kuy es de la crianza, kuipita, muru kuipitam, Imeca, Tapis, Ruracuya. O sea, nosotros vivimos de la siembra y con ello hacemos muchas cosas, ¿no? Imeca Tapis, estoy comiéndome acá, Imeca Tapis, Ruracuya, etcétera. Ya, todo lo demás, si ustedes quieren contar. Así nomás harían, miren ahí cortita, su biografía para que cambien. Estoy pintando de otro color para que ustedes cambien cuando se presentan, ¿ya? Ya, ahí está. Ya acá, Huacna. Mi pueblito se llama Huacna, pero es una voz quechua, Huacna, por si Dios. Ya, muy bien. Entonces, Profesora, hoy hemos aprendido a profesora, hablar, leer y escribir en quechua. ¿Quién quiere preguntar? profesora, y tengo una duda ahí, Ya, en la biografía, en la última parte, a ver, regrésalo, por favor. Ah, ya, donde que dice Nogakuna, Ashmakuya, Ashmakuya Pita. En Ashmacuipita, esa dice. parte, Ashmakuipita. Ashmacuipita, o sea, de la crianza. Murucuipita, de la siembra. Emeketapis ruraya. Ashmakuipita, profesora, no creo que está diciendo que
Por ejemplo, Ya, cuando mi Ashmakuy es crianza, ya, ¿ya? Crianza. Ashmakuy pita, ¿qué significa pita? Si es crianza, pita significa de. A ver, pita es un sufijo que significa de. Y si juntamos ashmakuy pita, dice de la crianza. ¿Está claro ahí? porque cuipita Ajá. casi no me encaja, profesora. Tú tal vez tengas otro término. ¿Cómo dices a criar? Ashmata wata cuipita. También. También es otra forma, solo que haces más largo. A mí me gusta siempre redactar muy puntuales, pero esa forma que dices está bien, no está mal. Puedes usar Ah, las dos formas. ¿Ya? profesora, en lo que es wata, si, si en una oración dice papane watan mamata, si hay en ese contexto ya es posible escribir wata o sería otro ya. No, está bien, miren, ve. En este contexto, cuando dices, papani, mamá, tawatan, hola hermanito, estás hablando de crianza, pero no de la crianza como al animal, recuerda. Esta Sí, palabra watan toma otra connotación de cariño, de afecto, de apoyo, de ayuda. O sea, no es que se entienda como que mi papá amarra a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Papani, mamata, watan. Lo que no debe decir es como lo has dicho, que el verbo va al final. Recuerda que el ah, verbo siempre va al final. Mi sí, papá, mi papá, apoya, ah, o apoya, ayuda con mucho amor a mi mamá. Eso es lo que quiere decir. Esta palabra watan, empieza a tener un sentido más profundo, es un sentido más filosófico, ¿ya? Pero si tú dices, te confundes y dices así, papá, ni mamata, watan, ahí sí ya fuiste. ¿Qué estarías diciendo? Mi papá cría a mi mamá. amarra a mi mamá, ¿no? Que también puede existir, Ya, profesora. ¿ya? Entonces eso. Qué Ahora, la gran otra forma diferencia, tú ¿no, puedes decir, profesora? hola, Qué gran diferencia, ¿no, profesora? Una sola palabrita. claro, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, a ver, huaca, huaca, mi vaca, cada vez que pongo alargamiento vocálico en estos casos, acuérdense que es cuando está la vocal se alarga del final, acuérdense, cuando la vocal se alarga del final, es que estoy haciendo referencia al posesivo mi. Mi vaca, jewata, mi kun. Y yo digo, waka, jewata, mi kun. Acá yo he dicho, mi vaca come pasto. Y abajo, ¿qué he dicho? Mi piedra come pasto. Huaca es piedra sagrada, ¿no? Mi piedra sagrada come pasto. Y eso es inconcebible. Pero pasa cuando dan su examen, lo escriben así. Y luego reclaman los profesores, dicen, pero yo he escrito bien, no has escrito bien. Pues mira, ve la diferencia. Acá y acá. Ve. El primer alargamiento, diferencias son significados. ¿Ya? Profesora, piedra sagrada en tu contexto, a qué se llama? A las huancas, a las huacas que existen. Por ejemplo, en mi pueblo,
debajo de mi casa hay una piedra que todo el mundo lleva a su vaca y Ajá. ahí amarra y sale preñada. ¿Y cómo le dicen a la piedra? Huaca, Ya ves, pues es sagrado por eso. Huaca le sí. dicen, pues. Mi, huaca es porque dice mi, pero el sustantivo solo es huaca, así nomás se Ah, escribe. huaca, sí, sí. Ajá, es una piedra sagrada, pues esa piedra cumple la función de ser sagrado. Por eso, la huaca tiene forma de solo una piedra grande, o también tiene la connotación de monolitos existentes, esos también se le dice huaca, ¿no? Muy bien, chicos, hasta ahí conmigo. Espero que les haya servido. Nos vemos el sábado. Hacen su ejercicio, graban y envían al grupo, ¿ya? Les voy a pasar esta grabación.